Capítulo 5. Colocación en un soporte de espada. Después de terminar de lavar los platos, ducharse, secarse cualquier rastro de lágrimas y completar sus rituales matutinos, Glinda estaba lista para afrontar el día. Ella levantó su pergamino y frunció el ceño mientras miraba su agenda y su lista de cosas por hacer. Patrulla del Festival Vital, reunión con VIP de Vacuo, reunión con Ozpin a las 2, negociación para que los cazadores ayuden a patrullar la Casa de las Fieras, comienzo de los preparativos para la ceremonia de premiación. Todo era inútil ahora que el Festival Vital había sido arruinado. La caída en una guerra abierta con los Grimm y Colmillo Blanco simplemente hizo que la mayor parte de su lista fuera completamente imposible. En cuanto a Ozpin, Glinda dejó de lado el dolor recordándose a sí misma que Ozpin no se iría para siempre. Volvería, en un nuevo cuerpo y con un nuevo plan ahora que el anterior había fracasado. Incluso si tuvieran que actuar como extraños por un tiempo hasta que Ozpin fuera lo suficientemente fuerte para protegerse. Glinda inhaló, disciplinando sus emociones antes de abrir los ojos nuevamente. Sí, tendría que posponer esa reunión con Ozpin durante varios años. Glinda volvió a centrar su atención en la lista y eliminó los elementos que no podían suceder ahora. Sabía a ciencia cierta que Colmillo Blanco había asesinado al embajador de Menagerie por ser un traidor al fauno. Bien, ¿qué era lo que necesitaba hacer en su lugar? El sonido de la puerta al abrirse hizo que Glinda levantara la vista de lo que estaba escribiendo. Ziro entró por la puerta, parpadeando. «Oh, no te esperaba aquí», dijo Ziro antes de caminar hacia su bolso y agacharse. Glinda lo miró, su mirada se desvió momentáneamente hacia su trasero y se preguntó para qué había vuelto. Además, ¿no se suponía que ella debía hacer algo con Ziro? Ah, sí, ella iba a hacerle conocer a Ozpin. Incluso si no era un mago, lo cual, después de una buena noche de sueño para superar su reacción instintiva inicial, parecía menos probable. El hombre al menos tenía un poder comparable al de una doncella. Además, sería un aliado valioso ahora que Salem tenía su propia doncella. Y si la afirmación de Ziro de usar magia era cierta, valdría la pena ponerse en contacto con Ozpin mediante procedimientos de emergencia. Desafortunadamente, todos sus planes de emergencia dependían de tecnología que dependía del CCT o de Kuro, quien hoy llevaría a sus sobrinas de regreso a Patch. Y a ella no le gustaba tener que depender de Kuro. Era un luchador y recolector de información excepcionalmente hábil, pero no se podía confiar en que fuera civilizado en nada o que dejara de beber por un momento. Pero la necesidad lo impedía. No tenía otra opción con la torre derribada. Tendría que enviar un mensaje por Kuro. Para ello, tendría que encontrarlo, preferiblemente antes de que abandonara la ciudad con sus sobrinas. Lo cual sería ahora lo primero en su nueva lista de cosas por hacer. ¿Necesitas algo?, preguntó, dejando el pergamino en su regazo. No, solo quería conseguir más carteles de mi hermana, comentó Ziro con naturalidad mientras se enderezaba con algunos papeles en las manos. Encontré algunos buenos lugares para colocarlos, pero se me acabaron en el último que encontré. Además, también es una buena manera de encontrar gente que ayude. ¿Tu hermana?, preguntó Glinda con curiosidad y un poco de preocupación, mirando con más atención el papel que tenía una gran imagen de una niña. Al reunir los datos, Glinda llegó a una conclusión. ¿Está desaparecida? Sí, afirmó Ziro, con expresión solemne y los ojos entrecerrados por la preocupación. La secuestraron hace varios años. Conseguí liberarla, pero la perdí casi tan pronto como salimos. La he estado buscando durante algunos años. Ya hace tiempo, dijo Glinda, pensando a toda velocidad. ¿Puedo ver uno de esos carteles? Claro, ¿por qué no? Convino Ziro amablemente mientras se acercaba y le entregaba uno. Glinda examinó el retrato dibujado a mano de una joven de cabello negro y ojos color castaño dorado. Miyu era adorable, notó Glinda. Bastante joven también a juzgar por el año de nacimiento. Mucho más joven que la edad estimada de Ziro. Pero nunca había visto a nadie como Miyu. Y Miyu no era un nombre asociado a ningún tipo de color, como las tradiciones de nombres recientes de Remnant. Se habría dado cuenta si lo hubiera oído. ¿Es exacta esta foto?
Preguntó Glinda antes de darse cuenta de la confusión que su pregunta podría generar. Quiero decir, ¿es reciente? Probablemente ha crecido desde entonces, admitió Zero. Debería ser una adolescente ahora, pero no tengo idea de cómo se vería ahora después de la pubertad. He visto chicas de pelo negro y ojos marrones, admitió Glinda, tocando su pergamino para ver si todavía tenía alguna foto de sus estudiantes. Lamentablemente, sin el CCT, no podía acceder a los bancos de datos de la escuela. Pero no he conocido a nadie que se llame Miyu. Es una lástima, suspiró Zero con resignación. Casi como si lo estuviera esperando, Glinda se dio cuenta con una mueca de dolor. Glinda se apresuró a asegurarle a Zero que podía ayudar. Pero puedo enviar un mensaje a mis colegas y asociados. Glinda se quedó en silencio al recordar que la torre CCT estaba caída y que no podía comunicarse con nadie por pergamino. ¿Crees que podrían ayudar?, preguntó Zero esperanzado. Me sorprendería que ninguno de ellos la hubiera conocido nunca, dijo con seguridad. Ella y Ozpin tenían contactos con escuelas, no solo con las escuelas de cazadores compañeras, sino también con las escuelas preliminares. Y la edad de Miyu estaba justo en ese rango. Solo estaría a un par de llamadas de distancia. Solo que ella literalmente no podía hacer esas llamadas. El problema es que no puedo llamarlos, Glinda señaló su pergamino. Necesitamos que la torre CCT esté en funcionamiento para poder hacer llamadas. Pero una vez que esté en funcionamiento, puedo llamarlos y preguntarles por tu hermana. Si no la conocen, al menos deberían poder hablar con sus colegas, uno de los cuales seguramente la conozca. Zero se puso rígido. ¿Las telecomunicaciones no funcionan?, preguntó preocupado. Sí, reafirmó Glinda. La tecnología CCT es la base de las comunicaciones transcontinentales. Sin ella, nadie puede hacer llamadas a todo el mundo. ¿Y eso también se aplicaría a los correos electrónicos?, preguntó Zero, con aprensión creciendo en su rostro. Sí, respondió Glinda antes de volver a mirar el cartel, que solo tenía una dirección de correo electrónico y ninguna dirección física para contactar. Oh, Zero, susurró, sorprendiéndola la magnitud de lo que acababa de pasar por la mente de Zero. Sin el CCT, no podría recibir respuesta de nadie si conocían a Miyu. Lo siento mucho. Estoy segura de que la encontrarás. Está bien, dijo Zero con pesadez después de una pausa. Probablemente estaba recomponiendo sus emociones. Solo necesito ayudar a que la torre CCT vuelva a estar en pie. ¿Dónde está? Beacon, le dijo Glinda, cerrando los ojos y con el corazón en un puño mientras le contaba la mala noticia. Pero primero tendríamos que deshacernos de los Grimm y del Wyvern antes de que un equipo de Atlas pueda empezar a reconstruir la torre. El silencio invadió la habitación cuando Zero se sentó. Y mientras la torre esté caída, en ningún lugar de Remnant podremos comunicarnos, preguntó Zero con el corazón apesadumbrado. Sí. Ahora solo de boca en boca o por mensajeros. Glinda abrió los ojos y miró a Zero, que tenía una expresión de dolor en su rostro. Incluso en el primer momento, estimo que tomaría al menos 3 semanas para que la noticia llegue a Atlas, que un equipo de CCT baje de Atlas y luego repare la torre. Posiblemente más tiempo dependiendo del daño sufrido. Zero se cubrió la cara con las manos mientras pensaba. Y este es el momento más peligroso en Remnant, su voz apagada se escapó entre sus manos. Todo el mundo entrará en pánico, la gente evacuará sus hogares, el caos se extenderá y el crimen aumentará. Y los Grimm atacarán por todas partes, la política se pondrá tensa y los reinos estarán al borde de la guerra, agregó Glinda, con el corazón hundido al enfrentar todas las implicaciones del ataque de Salem. Sí, ¿qué era eso de los Grimm?, preguntó Zero, quitándose las manos de la cara. ¿No están siempre atacando? ¿No lo sabes?, preguntó Glinda con el ceño fruncido. Eso era algo que enseñaban en todas las escuelas. Los hermanos Grimm se sienten atraídos por la negatividad. Espero que estés hablando de polos eléctricos negativos, preguntó Zero, con algo de ingenio en su voz. ¿Cómo sabes sobre el magnetismo pero no sobre Grimm es un misterio?, respondió Glinda con seriedad.
He tenido un plan de estudios fuera de este mundo, respondió Zirou secamente. Tu plan de estudios podría haber incluido clases más prácticas, como estudios de los hermanos Grimm, en lugar de astrología, se burló Glinda antes de suspirar. Pero no. Los hermanos Grimm se sienten atraídos por las emociones negativas de la humanidad. Dijo Zirou antes de quedarse en silencio nuevamente. ¿No lo sabías? Preguntó Glinda, entrecerrando los ojos con sospecha. ¿Acaso Zirou no había recibido una educación formal? No, no lo hice, confirmó Zirou. Zirou, empezó a decir Glinda antes de decidirse a ser directa al respecto. Eso es algo que todo el mundo sabe. Todas las escuelas, todos los profesores saben enseñar eso a sus alumnos. No hay forma de que no lo supieras. Nunca completé mi educación, admitió Zirou. Glinda se enderezó en estado de shock. Nunca terminaste. Gritó, ofendida por el desperdicio. ¿Cómo que nunca terminaste tu educación? Bueno, una vez estuve en la escuela, admitió Zirou, mirándola con los codos apoyados en las rodillas. Pero luego secuestraron a mi hermana, así que pasé mi tiempo tratando de recuperarla. De todos modos, ella es más importante que un título de educación general. Glinda bajó sus gafas para poder mirar mejor a Zirou. Aunque tus prioridades se centren en tu hermana menor, eso no es excusa para descuidar tu educación, le dijo Glinda. La educación es una de las cosas más valiosas que puedes poseer. Quizás, dijo Zirou sin comprometerse. Pero se llevaron a mi hermana. Todo lo demás perdió importancia después de eso. Glinda podía entender el razonamiento detrás de eso. Pero. Entonces, ¿por qué no acudiste a la policía? Preguntó Glinda, mientras se colocaba las gafas en la nariz. Deja que las autoridades o los profesionales hagan el trabajo mientras tú terminas tus estudios. Ni siquiera podrían encontrarla, mucho menos rescatarla, gruñó Zirou. Yo era el único que lo haría. Glinda frunció el ceño al oír eso. Sabía que la vida rara vez transcurría como se suponía. Los Grimm y las bajas que causaron lo habían dejado muy claro a lo largo de su carrera. ¿Pero por qué Zirou estaba tan seguro de que la policía no habría podido encontrarla? Bueno, no se puede evitar, dijo Zirou con un suspiro antes de ponerse de pie. Será mejor que vayas a buscar al ejército. ¿El ejército? Preguntó Glinda, un poco sorprendida por el cambio de tema. ¿Para qué? A pesar de todo lo que hacen, no creo que encontrar a tu hermana sea uno de sus objetivos. Especialmente en este momento. El ejército sería el que iría a recuperar Beacon, ¿no? Así que voy a ver si necesitan ayuda con eso, dijo Zirou razonablemente. Si fueras una persona sin educación. Eso y que preferirían no subir a Beacon. La subida por los acantilados es un poco excesiva para mi gusto. Lo último que supe es que el ejército de Atlas planeaba retirarse de la ciudad, recordó Glitna lo que habían estado diciendo los oficiales la noche anterior. Las recientes masacres crearon una ola de odio hacia Atlas y James sintió que era una buena idea retirarse antes de que llegaran más Grimm. Y antes de que comiencen los disturbios, suspiró Zirou antes de ponerse de pie. Bueno, ¿no debería Vale tener su propio ejército? Puedo ir a hablar con ellos. Glinda no pudo evitarlo y sonrió, apenas conteniendo un bufido. El ejército de Vale ha sido un chiste durante décadas, le dijo, con una sonrisa en la cara. Ni siquiera los oficiales esperan que el ejército sea bueno. Al consejo de Vale le gusta olvidar que tienen un ejército. ¿Qué? Dijo Zirou, girándose para mirarla desde el lado de la puerta. ¿Quieres decir que Vale invitó a un ejército extranjero a entrar y ocupar su ciudad capital sin siquiera tener una fuerza militar confiable? ¿Solo contaban con decirle al general que si querían que se fuera, simplemente se iría? De alguna manera, la expresión completamente incrédula de Zirou le pareció divertida a Glinda. Sí, afirmó, asintiendo con la cabeza ante la creciente incredulidad de Zirou. Sí, lo hicieron. Si quieres que se luche en Vale, tienes que acudir a los cazadores, liderados por el director de la Academia Beacon, al sindicato de la Fuerza Aérea o al cuerpo de ingenieros. Los ingenieros si quieres tener torretas automáticas y muros construidos para la defensa,
O los cazadores si quieres un grupo que pueda caminar a cualquier lugar más rápido que una bala. Y el sindicato de la Fuerza Aérea solo aceptará tu solicitud si quieres una escolta para una nave. Zirou la miró boquiabierto antes de negar con la cabeza. Y justo cuando pensé que este mundo no podía volverse más loco, dijo Zirou en voz baja para sí mismo. Solíamos vivir, en una época de paz, defendió Glinda. La Gran Guerra y la revolución de la derecha Faunus han terminado y no vamos a volver a luchar. Bakuo no se ha recuperado de ello y los demás reinos siguen intentando expandirse de nuevo a sus antiguas fronteras. No tiene sentido que luchemos entre nosotros. Zirou parecía querer objetar, como si no creyera lo que todos sabían, pero contuvo la lengua. Entonces, ¿con quién debería hablar sobre cómo conseguir transporte a Beacon?, preguntó Zirou. Normalmente, en la taquilla. Los autobuses aéreos salen cada hora, dijo Glinda con sequedad. Pero para una expedición militar. Glinda frunció el ceño ante el recordatorio de la actual falta de organización. La flota de vehículos de Beacon todavía estaba en Beacon. Sus pilotos estaban muertos o dispersos por allí. No tenía ni idea de dónde estaba nadie y, sin pergaminos en funcionamiento, no había forma de averiguarlo. No estoy segura, terminó admitiendo. Antes de que podamos intentar recuperar Beacon, necesitamos recuperar Vale, de lo contrario los ciudadanos y los políticos se volverán locos. Y antes de que podamos hacer eso, necesitamos encontrar y organizar a los cazadores. Y a los estudiantes también, ya que estamos en eso. Solo cuando los ciudadanos se sientan seguros y nuestros cazadores estén listos para luchar, podremos intentar realmente expulsar a los Grimm de Beacon. Y para encontrarlos, necesitas las comunicaciones, dijo Zirou, frunciendo el ceño. Entonces, ¿hay alguna manera de que me lleven en avión y me dejen solo a mí? Bien podría empezar a deshacerme de los Grimm mientras espero. Excepto, Glinda odiaba admitirlo. Hay demasiados Grimm voladores sobre Beacon. Los Grimm han estado acudiendo en masa al cadáver del Wyvern y los voladores casi están migrando hacia allí. Sería una expedición suicida de ida para un solo Buyead e incluso así no puedo pensar en una forma de garantizar un aterrizaje. Si tuviéramos más de uno, las probabilidades aumentan, pero... Glinda se quedó en silencio, odiando no saber siquiera cuántos Buyeads de Beacon habían sobrevivido y estaban en Vale. Pero necesitas la organización para más de una cosa, suspiró Zirou. Está bien, no puedo hacer nada con respecto a Beacon. Lo siento, se disculpó Glinda. Quería ayudar, pero no podía arriesgar la vida de su personal restante en una misión suicida. Y aunque tuviera a la gente, la política interna de Vale le impediría prestar ayuda hasta que los ciudadanos de Vale se sintieran seguros. Bueno, al menos más seguro. Glinda no dudaba de que la confianza pública en su seguridad sería bastante baja después de la batalla. Vale no había visto un combate real dentro de la ciudad durante décadas hasta este año, cuando tuvieron dos incidentes separados. Lo que significaría que más Grimm atacarían la ciudad, atraídos por el constante miedo y la inseguridad de bajo nivel. Al menos por ahora, debería estar más tranquilo. Todos los Grimm que habían estado cerca, como en todo el camino hasta Mountain Glen, ya habían llegado a Vale. Debería pasar algún tiempo antes de que sus números se repongan. Glinda tenía esperanzas. Ella también necesitaba información. Pero como su pergamino no podía comunicarse, tampoco podía recibir informes ni llamadas. No es tu culpa, dijo Zirou con resignación. No causaste que el colmillo blanco atacara, ni que trajera a los Grimm aquí, ni que reprogramara a los robots. No causaste nada de esta atrocidad. No es tu culpa. Glinda guardó silencio, su corazón conmovido. Mientras sentía que los ojos le ardían por las lágrimas contenidas, se preguntó cuánto se había culpado a sí misma por esto. Era la subdirectora de Beacon, uno de los símbolos de la seguridad de Vale. Y ella no había logrado protegerlo. El agente de Salem había ganado, no solo arruinando el Festival Vital sino también matando a Ozpin, robando el poder de la doncella del otoño y destruyendo Beacon. Y aunque habían logrado evitar que Vale cayera, la pérdida de tantos símbolos en rápida sucesión debe haber sembrado el terror en todo el mundo. Lo que traería a los Grimm, lo que causaría más miedo,
lo que traería más Grimm. Y el ciclo continuaría, diezmando a los cazadores y causando que miles, si no millones, murieran hasta que el mundo se estabilizara nuevamente. Todo porque ella había fracasado. Oye, ¿estás bien? Preguntó Zirou, con el ceño fruncido mientras la miraba desde su posición sentada. Parece como si alguien hubiera matado a tu perro. Oh, el hombre hizo una mueca. Lo siento si alguien lo hizo. No era mi intención. Estoy bien, dijo Glinda de repente. No se atrevía a hablar sin que le temblara la voz en ese momento. Respiró profundamente un par de veces antes de volver a hablar. De todos modos, nunca he tenido un perro. Zirou guardó silencio y frunció el ceño. ¿Quieres hablar de ello? Preguntó finalmente. Glinda lo consideró antes de responder. No hay nada que discutir, dijo simplemente. Incluso si él fuera un mago, ella no podía contarle todo. Los secretos como la existencia de Salem eran secretos por una razón y ella no quería tocarlos. Zirou la estudió un poco más, haciendo que Glinda quisiera moverse un poco en su asiento. Pero ella era la subdirectora, ahora directora, de Beacon. No actuaba como una colegiala nerviosa. Está bien, dijo lentamente, con la cabeza ladeada y todavía mirándola. ¿Qué vas a hacer, Zirou? Preguntó Glinda para que dejara de mirarla de esa manera. Como si estuviera tratando de ver a través de ella. La hacía sentir incómoda, como si fuera una década o dos más joven. ¿Yo? Preguntó Zirou, algo sorprendido. ¿Qué voy a hacer? ¿Con respecto a Beacon y Miyu? Glinda asintió, contenta por el exitoso cambio de tema. ¿Qué puedo hacer? Soltó una carcajada de desprecio por sí mismo. No puedo construir un nuevo sistema de telecomunicaciones ni una torre. No tengo el tiempo, el dinero ni los conocimientos para hacerlo. No puedo conseguir transporte hasta Beacon y escalar esos acantilados solo es un suicidio con todos los Grimm alrededor. Estaré medio muerto de agotamiento cuando llegue a la cima. No puedo acabar con todos los Grimm de un solo golpe, de lo contrario destruiré también la torre CCT. Sin mencionar que si estoy lo suficientemente cerca para disparar a los Grimm, los acantilados están en mi camino, así que no puedo ver dónde están los Grimm y no soy un arquero legendario que puede disparar sin saber dónde está mi objetivo. No hay nada que pueda hacer, suspiró Zirou. Pero si no hago nada, entonces no se hará nada. No puedo parar. Tengo que seguir buscando. Pero sin el CCT, no tiene mucho sentido seguir buscando. Volver a poner en funcionamiento el CCT para poder escuchar a los demás es la mejor manera de buscar en este momento. Quizás pueda ir al ejército y averiguar si hay alguna unidad que quiera recuperar Beacon. Zirou se encogió de hombros. Seguro que hay algún tipo de grupo de trabajo al respecto. Quizá Atlas deje algunos hombres para ayudar. No lo sé. Si no hay nada más, podría encontrar algunos cazadores y ver qué necesitan para recuperar Beacon. Una pausa. Zirou, soy una cazadora, dijo Glinda lentamente. ¿No lo sabía ya? ¿Se lo había dicho? Pensé que habías dicho que eras profesora, preguntó Zirou con sorpresa en su rostro. Anne Beacon. Sí, dijo Glinda, llevándolo a la conclusión obvia. Todavía parecía un poco confundido. Glinda suspiró. Zirou, todos los profesores de Beacon son cazadores. Beacon es una escuela para cazadores y cazadoras. ¿Cómo podemos entrenar a los protectores del mañana si no somos cazadores también? Eso tiene sentido, asintió Zirou después de pensarlo un momento. Los profesionales con experiencia ayudarían a mejorar la calidad de la educación utilizando los conocimientos adquiridos a partir de la experiencia directa. De esa manera, ayudarían a salvar más vidas. Glinda sonrió. Entonces, si eres profesora y cazadora, supongo que sabrás con quién debería hablar, concluyó Zirou. Entonces, ¿con quién debería hablar sobre recuperar tu campus? Supongo que te gustaría recuperarlo antes de que terminen las vacaciones de verano. Nuestras clases son mucho más fluidas cuando tenemos aulas donde enseñar, asintió Glinda con una sonrisa burlona. Pero sé con quién deberías hablar. Es bastante obvio.
Zero parpadeó antes de fruncir el ceño y pensar por un momento. ¿Peter Port? Preguntó sin darse cuenta. Glinda lo miró fijamente. ¿Nuestra escuela parece ser así? No importa. A pesar de su estado desolador actual, Peter no es nuestro director. ¿Quién confiaría en Peter para que se hiciera cargo de una escuela? Llevaría a todo el alumnado a una de sus aventuras y la mitad de ellos nunca volverían, ya que correrían de una aventura a otra. Ella conocía a sus alumnos y la mayoría de ellos optarían por intentar superar varias de las historias de Peter en lugar de hacer siquiera un ensayo. Y luego tendría que localizarlos a todos, uno a uno, para poder realizar los exámenes finales, porque si bien así había aprendido Peter a ser cazador, no era factible a gran escala. Peter había aprendido las habilidades que necesitaba en el campo y luego aprobó los exámenes de cuarto año, incluidos los académicos, cuando regresó a la ciudad. No podían tener tantos cazadores no registrados vagando por ahí como lo había hecho Peter. Sería un caos. Pero para ser justos con Zero, Glinda actualmente no sabía dónde estaban la mitad de sus estudiantes, por lo que podía ver por qué Zero podría pensar eso. Supongo que no, dijo, sacando otra conclusión. Entonces, alguien obvio, alguien que probablemente ya conozco. ¿La esposa de Peter? No puede ser Bart, es el profesor de historia. Glinda se subió las gafas para poder pellizcarse el puente de la nariz. Ella jura que este hombre a veces le da tantos dolores de cabeza como Ozpin. La verdad es que no lo sé, dijo Zero con torpeza. No he estado al tanto de las noticias. Soy la subdirectora, dijo exasperada. Al ver que Zero abría la boca, continuó. Sí, también soy la profesora de combate. Ocupé ambos puestos mientras Ozpin todavía estaba aquí. Ozpin, Zero frunció el ceño, como si estuviera tratando de recordar algo. ¿No era él el hombre al que me obligaste a aceptar conocer? No te he intimidado, se defendió Glinda. Simplemente insistí. Y quiero que lo conozcas. Si hay alguien que sepa sobre hechicería o magia, ese es él. Pero él está muerto, señaló Zero amablemente. O al menos, tú y los otros profesores hablaban de él como si hubiera muerto. Glinda mantuvo la boca cerrada. Sabía que Ozpin no permanecería muerto. Pero no estaba interesada en hacerse pasar por una loca, cosa que haría si le dijera a Zero que Ozpin no estaba realmente muerto. Además, los secretos de Ozpin no eran suyos. No debía contarle a un extraño cosas que solo él conocía. Sea como sea, dijo en cambio, tratando de llevar la conversación a otro tema. Soy la siguiente en la fila para el liderazgo de la Academia Beacon. Si quieres ayudarnos a recuperar Beacon, estaremos más que felices de aceptar tu ayuda. En realidad, Glinda se quedó en silencio cuando un pensamiento la asaltó. Zero se quedaría por aquí y ayudaría. Para ser honestos, necesitaban ayuda. Y ella necesitaba que Zero se reuniera con el próximo cuerpo de Ozpin de todos modos. Entonces, ¿por qué no mantenerlo aquí? Y había una cosa que podía hacer para que Zero se quedara con ella por un tiempo. Durante 4 años, de hecho. También se encargaría de que no terminara su educación. Y si Ozpin no regresaba en 4 años, tendrían preocupaciones mayores. Ahora todo lo que necesitaba hacer era venderlo. En realidad, ¿qué? Preguntó Zero, obviamente preguntándose qué había estado a punto de decir. Zero, preguntó Glinda, decidida y, para ser sincera, un poco nerviosa. Nunca había hecho esto sin Ozpin antes. ¿Qué te parecería unirte a la Academia Beacon y graduarte como cazador profesional? Nos pagan bastante por viajar y luchar, y tú eres excepcionalmente bueno en esto último. Ella estaba diciendo la verdad. Muy pocos cazadores podían derrotar a un Goliat. Menos aún podían derrotar a una manada entera de ellos en solitario. Y si alguien lo lograba, generalmente era una doncella que usaba sus poderes para hacerlo. Bueno, suena bien y no me importaría hacerlo en circunstancias normales, respondió Zero rascándose la cabeza. Sin duda, sería mucho más fácil completar el pasaporte. Pero preferiría buscar a mi hermana primero y encargarme de obtener una licencia después de encontrarla. Lo entiendo, dijo Glinda.
Y así lo hizo. Cualquier hermano que se merezca ese título priorizaría naturalmente el bienestar de su pariente. Por eso te ofrezco un trato. Ven a Beacon, estudia aquí durante unos años y, mientras lo haces, puedo enviar mensajes a través de mis contactos y de las otras academias de cazadores y cazadoras para buscar a tu hermana. Si alguien la encuentra, entonces podemos contactarte fácilmente y reunirlos a los dos. Serían unos miles de personas buscándola. Si no la encuentran, puedes reanudar tu búsqueda después de obtener tu acreditación con mucha más facilidad. Y hay lugares a los que los civiles, sin importar lo fuertes que sean, simplemente no tienen acceso. Lugares a los que un cazador en lugar de un civil podría tener acceso. Puede que ahora te lleve algo de tiempo, pero te permitiría tener más recursos y te ayudaría a encontrarla mucho más rápido. Era cierto. Lugares más regimentados como Atlas tenían sectores enteros prohibidos para todos excepto los cazadores. Y Menagerie aún tenía prejuicios antihumanos. La única forma de acceder a toda el área de esos continentes requeriría que un hombre fuera un cazador, ya que eran necesarios para luchar contra los Grimm, que estaban en todas partes excepto en las ciudades ocupadas. Bueno, antes estaban en todas partes, excepto en las ciudades, pensó Glinda mientras miraba por la ventana hacia la ciudad oscura de Vale. Ahora los Grimm ocupan partes del corazón de Vale. Ningún lugar era seguro ahora. Y buscar en Vale ahora sería difícil, reflexionó Ciro. Los refugiados huirían por todas partes. Podría mudarme de una aldea solo para que Miyu se mudara allí después de que yo me fuera. Nos extrañaríamos y tardaríamos décadas en rehacerlo todo. Glinda parpadeó. Parece que ya has considerado ese defecto en tu búsqueda. Ciro se encogió de hombros. Lo he considerado. Podría haber intentado usar las bases de datos del gobierno, pero el precio que necesitaba para superar la burocracia de Mistral estaba más allá de mis posibilidades y, de todos modos, no registran a los niños. La única opción era buscarla por mi cuenta. Pero si ella también se estaba moviendo, entonces podría terminar perdiéndola por completo. La única forma de evitarlo era dejar algo atrás que permitiera a Miyu encontrarme. Por eso, los carteles de búsqueda. Puede que no me ayuden a encontrar a Miyu, pero le harán saber que la estoy buscando y le darán una forma de contactarme si ve uno. Fue una decisión sabia. O al menos lo era antes de que se derrumbara la torre CCT, asintió Glinda en señal de acuerdo. Si te está buscando, y no tengo ninguna duda de que es porque te preocupas por ella, dejar un rastro de migas de pan le permitirá encontrarte. Solo las migas de pan están hechas de papel, sonrió Ciro. Sí, mucho menos comestible, dijo Glinda con sequedad. Sin duda, es una opción más inteligente que dejar alimentos donde cualquiera, especialmente un adolescente hambriento, podría comerlos. Y, curiosamente, estas migajas no suelen desaparecer misteriosamente cuando llegan los gansos, comentó Ciro con una sonrisa en el rostro antes de ponerse serio. Parece una buena idea. Pero tenía la impresión de que Beacon estaba fuera de servicio en ese momento. Glinda no suspiró ante el recordatorio de que también tendrían que recuperar Beacon. Sí, los residentes actuales no parecen estar alentando nuestro regreso. Parecen estar bajo la falsa idea de que pueden robar nuestra academia y no haremos nada para recuperarla. Solo necesitamos recuperar Vale primero y hacerla habitable nuevamente antes de entrenar a más cazadores. Y tengo que buscar a Miyu en Vale, dijo Ciro, mientras comenzaba a asentir lentamente con la cabeza. Si está en algún lugar de aquí, entonces tengo que encontrarla antes de que lo hagan los Grimm. Y nuestro personal está actualmente involucrado en misiones de búsqueda y destrucción aquí, señaló Glinda. Sin duda no nos opondremos a llevar una mano amiga. Incluso consideraremos llevar dos. Ella miró las dos cimitarras de Ciro abrochadas a su cintura. Espera, Ciro frunció el ceño de repente. ¿Las academias de cazadores no exigían que sus estudiantes pasaran por escuelas y programas especiales? Nunca he estado en ninguna escuela en Remnant. Así es como se unen la mayoría de nuestros estudiantes, coincidió Glinda mientras caminaba alrededor de la mesa para acercarse a Ciro.
Afortunadamente, había sacado una excelente nota en sus clases de historia en sus días como estudiante de cazadora, por lo que sabía cómo se habían establecido las academias de cazadores. Pero no siempre fue así. Las academias de cazadores se basan en la premisa de la escuela vocacional. Aceptamos a cualquiera que pueda aprobar nuestros exámenes de calificación. Así fue como comenzó la primera generación de cazadores y cazadoras después de la Gran Guerra. Esas escuelas preparatorias no existían en ese entonces, así que reclutamos entre los soldados y veteranos que aún querían luchar contra los Grimm. No tenemos restricciones de edad y nuestros estudiantes reciben becas gubernamentales durante la duración de su entrenamiento. En cuanto a los exámenes, Glinda descartó la idea de que Zirou no los aprobara. Son mucho más fáciles que derrotar a un solo Goliat, y mucho menos todo lo que te he visto hacer durante el último día. No creo que debas preocuparte por la falta de educación antes de Beacon. Hemos aceptado estudiantes con poca o ninguna educación formal antes. Es posible que debas tomar más clases de historia que tus compañeros de estudios y es posible que termines haciendo clases de recuperación durante algunos años. Pero no tienes una mala mente y pareces estar bastante decidido. Si puedes aplicar la mitad de esa determinación para encontrar a tu hermana a tu trabajo escolar, no me sorprendería que lograras completar una educación completa en 4 años en Beacon. Consideró Zirou. ¿Y si me niego? Bueno, seguiré difundiendo información a través de mis contactos. No soy tan cruel como para negarle a un hombre la ayuda para buscar a su hermana, respondió Glinda, todavía caminando de un lado a otro. Ella y Ozpin habían reclutado talentos que ya se habían metido en problemas antes. Como Ruby Rose y Blake Belladonna. Pero eso solía hacerse con ellos dos, no solo con ella. Y Ozpin fue el que más habló. Pero será más difícil ponerse en contacto contigo y aún más difícil llevarte a donde encontramos a tu hermana si primero necesitamos encontrarte. Y con el CCT fuera de servicio, nadie podrá comunicarse de manera eficiente a través de las aguas hasta que logremos que el CCT de Beacon vuelva a funcionar. Ella se encogió de hombros. Si no sé dónde estás, intentaré hacértelo saber. Pero sería irónico si terminamos reteniendo a Miyu en Beacon durante 4 años y la graduamos como cazadora mientras tratamos de encontrarte a ti en lugar de a tu hermana. Zirou resopló. Ese es un buen punto. Entonces, necesito a Beacon para recibir comunicaciones de todos los folletos que ya he colocado. Y si te ayudo a restablecer tanto a Beacon como a Vale, me permitirá buscar a Miyu aquí hasta que pueda estar seguro de que Miyu no está en la ciudad de Vale. Además, Glinda dejó de caminar y se volvió hacia Zirou cuando se dio cuenta de algo más que podía usar para tentarlo a ir a Beacon. Enviamos a nuestros estudiantes con profesores al campo y a la ciudad para realizar tareas. El hecho de que estés en Beacon no significa que no puedas usar tus descansos y actividades extracurriculars para buscar a tu hermana mientras estás aquí. Zirou parecía mucho más interesado ahora. Y al menos eso significaría que uno de los estudiantes que vagaban por la ciudad no estaba destrozando lugares como clubes, tiendas, muelles y carreteras. Sería una agradable sorpresa no tener a un estudiante mirando para ver cuántos problemas podrían generar en una noche. Sí, celebraba Glinda en su mente. Quédate aquí. Quédate en Beacon. Al menos el tiempo suficiente para que pueda encontrar al sucesor de Ozpin y hacer que te entreviste. Está bien, asintió Zirou lentamente. Si ese es el caso, supongo que iré a la universidad. Entonces, déjame ser la primera en darte la bienvenida a Beacon, Zirou Emilia, dijo Glinda con una sonrisa en su rostro mientras estrechaba la mano de su futura estudiante. Disculpa la falta de instalaciones. Es un placer estar aquí, Glinda. No, profesora Godwich, dijo Zirou, sonriendo mientras le estrechaba la mano. Aunque los panfletos se hayan tomado algunas libertades artísticas con las instalaciones. Por alguna razón, Glinda sintió que su sonrisa se volvía más frágil cuando Zirou se dirigió a ella con profesora Godwich en lugar de su primer nombre. XXXXX. Zirou rebuscó en la bolsa con sus pertenencias restantes, pasando por su ropa doblada, buscando los documentos y el pasaporte, que cree recordar haber guardado en el fondo de la bolsa. Glinda necesitaba sus registros y sin el CCT, el papel era la única forma de hacerlo.
Es cierto que no los necesitaba en ese momento. De hecho, ni siquiera estaba allí para recoger los papeles, pues acababa de salir para ver a un colega por un mensaje que necesitaba que le llevara y entregara antes de que abandonara la ciudad. Zirou se preguntó quién era el hombre o el destinatario. ¿Era su novio? Xiu frunció el ceño. No debería entrometerse en la situación romántica de su bella profesora. Ella no estaba interesada en él y, de todos modos, él no tenía tiempo para una relación. Además, sería de mala educación entrometerse en el estado sentimental de alguien. A menos que fuera la relación de Miyu. Entonces Zirou tenía la prerrogativa del hermano mayor de interrogar, asegurándose de que el chico era digno de su hermana. En una nota no relacionada, Zirou señaló algunas de sus espadas y armas que serían excelentes herramientas para persuadir a un chico indigno de ir a buscar el amor con otra persona. Pero un elemento importante de esa línea de pensamiento llevó a Zirou a fruncir el ceño cuando finalmente encontró y sacó la carpeta que contenía los documentos que eran su identidad en este nuevo mundo. Miyu. No le parecía bien entrar en una escuela durante los próximos 4 años mientras todavía no sabía dónde estaba Miyu. Pero si Glinda había estado en lo cierto, entonces esto le abriría puertas para buscar en lugares a los que no podría llegar por sí solo. Y si conseguía una pista sobre Miyu, siempre podría abandonar la escuela. Pero sería mejor si pudiera cobrar mientras buscaba. No era fácil encontrar el dinero que necesitaba para vivir y pagar su búsqueda. Por lo general, para conseguirlo tenía que establecerse en una ciudad durante un mes o 2, trabajar en todos los trabajos a tiempo parcial que pudiera encontrar, vivir en un apartamento destartalado que negociaría para alquilar con descuento a cambio de arreglarlo y dejar de dormir si alguno de los trabajos requería horas extras. Cobrar varios cheques de pago y crear una cuenta bancaria lo suficientemente grande hasta que se fuera y continuara buscando a Miyu. Quedarse sin dinero unos meses después y repetir la operación. Pero aún así era una parte importante de su tiempo para ganar dinero. Mucho tiempo perdido que podría haber usado para buscar a Miyu. Ahora, si tan solo no necesitara algo tan poco importante como la comida para algo llamado vivir y caminar. Pero a menos que fuera Halloween, no creía que Miyu quisiera verlo tan delgado como un esqueleto. Así que, sin ninguna alternativa, había llegado a la conclusión natural de que necesitaba dinero. Dinero para comer, dinero para vivir, dinero para viajar y dinero para encontrar a Miyu. Sería bueno que le pagaran por viajar en lugar de pagar por comida o billetes para llegar al próximo pueblo. Significaría que podría gastar más en contratar profesionales que le ayudaran en la búsqueda. Los detectives de Mistral no habían sido baratos, incluso con el descuento que consiguió negociar a cambio de arreglar algunas cosas en su oficina. Al menos la agencia había resultado ser valiosa. Le habían dado la mejor pista que había encontrado. Aunque había resultado que Cinder no era Miyu, incluso el simple hecho de ver a una mujer que se parecía a una Miyu adulta era mejor que cualquier otra cosa que hubiera encontrado hasta ahora. Años de búsqueda con una sola pista, una pista falsa. Era duro para un hombre. Sin embargo, por el bien de Miyu, buscaría 100 años sin pistas si fuera necesario. Zirou suspiró mientras miraba el pasaporte y el certificado de nacimiento falsificados. La información era tan precisa como podía, edad, género, apariencia y todo eso, pero no tenía una ciudad natal en Remnant ni ninguna de varias cosas diferentes como un número de identificación del gobierno o un registro de nacimiento. Todo eso era falso y costaba un dineral falsificarlo, pero sin eso, no habría podido ingresar a Vale sin que lo arrojaran a prisión. Y él no creía que Miyu estuviera en prisión. Ella no era el tipo de chica que rompía las reglas y era demasiado linda para ser considerada responsable por cosas que no hacía. Zirou asintió con su opinión completamente parcial. Sin embargo, el precio de venir a Vale era que casi no tenía dinero. Solo le quedaban unos pocos cientos de dólares antes de tener que parar y buscar 1 o 3 trabajos a tiempo parcial. Pero si Glinda tenía razón, entonces aprender en Beacon le permitiría entrar en un mercado laboral que no solo estaba bien pagado, sino que alentaba los viajes. Viajes a lugares llenos de personas que necesitaban a alguien que los salvara de los Grimm.
El sueño que Zirou había descartado lo atrajo y él inconscientemente hizo una mueca mientras se recordaba a sí mismo que no era un héroe. No podía ser un héroe. Había condenado a muerte a un mundo. Era el hermano de Miyu, no un héroe. Necesitaba encontrar a Miyu para protegerla. Y si Beacon le permitía buscarla cuando no había clases, entonces incluso ir a Beacon no le quitaría mucho tiempo. Limitaría lo lejos que podría ir, pero incluso así, Vale era un reino grande. Le llevaría tiempo explorar incluso la ciudad solo, y mucho más los pueblos y ciudades fuera de la metrópolis. Y para lograrlo, tendría que buscar en todo el reino, una tarea que llevaría años. Y no tendría que pagar por su manutención gracias a que Beacon le proporcionaría comida y alojamiento. ¿Glinda alguna vez dijo si Beacon tenía becas? Le ayudarían si pudiera empezar a ahorrar más para cuando reanudara su búsqueda. XXXXX. Entonces, ¿qué necesitas? Preguntó Kuro, con una botella de alcohol en una cadera, el bastón de Ozpin en la otra y una sobrina inconsciente colgada del hombro como un saco de patatas. Detrás de él, en los asientos de la terminal del ferry, estaba sentada Yang, con los ojos vidriosos mientras lidiaba con el impacto de su brazo faltante y los restos del equipo JNPR, sin su miembro más famoso. Ren estaba sentado entre Nora y Jaune, dándoles palmaditas en la espalda a ambos, los tres luciendo como si ya hubieran derramado muchas lágrimas por su pérdida. Glinda sintió una punzada de compasión. Si hubiera tenido una alumna favorita de su año, esa habría sido Pirra. Podía empatizar con la pérdida de su amiga y compañera de equipo por parte de JNPR. Desafortunadamente, no tuvo mucho tiempo para hablar con Kuro. El ferry estaba a la vista y el grupo estaba a punto de abordarlo. Necesito que le entreguen un mensaje a Ozpin, dijo Glinda, manteniendo la voz baja para evitar que alguien lo escuchara a escondidas. Un destello de cabello blanco en el rabillo del ojo hizo que girara la cabeza antes de darse cuenta de que no era Zirou, sino una anciana. Conocí a una persona, un hombre, que decía usar magia y quiero que verifique esa afirmación. Kuro resopló, pero bajó la voz. Eso es imposible. Tú lo sabes. La magia se perdió cuando los dioses se fueron con solo unos pocos fragmentos. Y lo último que supe es que una doncella no podía ser un hombre. Lo sé, convino Glinda. Excepto que lo vi con mis propios ojos conjurar espadas y flechas de la nada, arrojarlas a los enemigos sin usar las manos y convertir escombros de concreto en una punta de flecha. Además, también sacó un arma que igualaba la potencia de un misil de polvo de bajo nivel que usó para acabar con una manada de Goliaths de un solo golpe. Todo eso sin siquiera tener aura, ya que una herida de rasguño que recibió de un Alpha Beowulf todavía estaba allí antes de que hiciera la mayoría de esas hazañas. Murmuró Kuro mientras pensaba. Podría haber sido una semblance muy versátil o una semblance de ilusión. Pero entiendo lo que dices. Es demasiado para que sea normal y demasiado casual para que te haga esa afirmación a ti precisamente. Exactamente, dijo Glinda rápidamente, y con un vistazo rápido se vio que el ferry estaba atracando mientras ella hablaba. ¿Le dirás a Ozpin que necesito que entreviste a un tal Zirou Emiya? Lo inscribí en Beacon para vigilarlo, así que estará aquí durante los próximos 4 años. Está bien, dijo Kuro mientras hacía un gesto con la mano para que se levantaran los chicos. Se lo diré. Les desearía suerte con Beacon, pero ya saben la suerte que tengo yo. Te agradecería que te guardaras para ti tu terrible suerte, respondió Glinda. El alcohólico sin afeitar se rió antes de partir hacia el ferry que acababa de descargar las pocas personas que llegaban a Vale. Glinda observó cómo 4 de sus estudiantes pasaban junto a ella, todos encorvados y deprimidos, incluso la habitualmente hiperactiva Nora. El corazón de Glinda se retorció dentro de su pecho. Equipo JNPR, dijo, respondiendo a un impulso. Rompería su máscara de maestra fría que era tan importante para instalar la disciplina que necesitaban los alumnos, pero ella era su maestra. Ayudar a sus estudiantes era su trabajo. Recuerden, las personas que perdemos nunca están verdaderamente perdidas mientras las recordemos. Mantengan viva la memoria de la niña que conocieron como Pirranicos en lugar de su leyenda que otros solo vieron.
Eso debería ser suficiente ayuda emocional, pensó Glinda. Pero necesitaba mantener una distancia clara con sus estudiantes, de lo contrario podrían distraerse y comenzar a pensar en romances ilícitos entre estudiantes y maestros que solo les harían perder el tiempo, la molestarían y posiblemente los matarían. Así que, en cualquier travesura o problema en el que se metan, Glinda endureció su mirada hacia los estudiantes, no arriesguen sus vidas sin sentido. Ustedes son los futuros cazadores y cazadoras de Vale y los compañeros de equipo de alguien que arriesgó su vida para que otros pudieran vivir. Actúen como tal. Los 3 estudiantes parpadearon antes de volverse hacia ella. Gracias, profesora Godwich, dijo Jaune con voz entrecortada, pero actuando como líder del equipo, aunque sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo intentaremos. Siempre la recordaremos. Vamos, niños, gritó Kuro desde la abarrotada pasarela que conducía al ferry. No tenemos todo el día. Los 3 estudiantes fueron tras él, dejando a Glinda observando cómo 5 de sus estudiantes abandonaban la ciudad. Y se preguntó cuándo volvería a verlos. XXXXX. Glinda abrió la puerta de su residencia y suspiró al encontrarla vacía. Zirou aparentemente ya se había ido. Pero Zirou no había dejado nada atrás. En su cama, Glinda pudo ver un pasaporte mistraliano y algunos documentos en papel dentro de una funda protectora. De manera molesta, Zirou había estado en su mente mientras buscaba a Kuro. La sonrisa de Zirou, su apariencia, sus palabras. Se encontró recordándolo en los lugares más aleatorios. Es casi como tener un nuevo amor, pensó mientras recogía los papeles y tenía la intención de comenzar a completar la solicitud de inmediato. Solo que soy mayor y ya no soy una adolescente. A ella no le importaría si se enamorara de ese hombre. Zirou era capaz de seguirle el ritmo con su ingenio, hacía comentarios divertidos y, además, no tenía mala pinta. Y era un buen cocinero. También era sin duda un hombre de familia si había estado buscando a su hermana durante tanto tiempo. Se necesitaba una gran dedicación para buscar a una hermana desaparecida durante varios años. Casualmente, se necesitaba una gran dedicación para que un cazador criara una buena familia. Y ella necesitaba establecerse algún día si quería tener una familia además de una carrera. Glinda negó con la cabeza mientras colocaba los papeles sobre la mesa antes de tomar asiento. Ella no iba a casarse. A estas alturas ya era demasiado mayor. Cierto que Zirou tenía más o menos su edad, así que no sería imposible. Pero no debería pensar así, aunque el mero hecho de pensar en si podrían casarse fuera a ir demasiado lejos. Pero si ella siquiera había estado pensando en casarse, eso probablemente era una señal de que no podía decir que podría estar enamorada de Zirou. Ella definitivamente estaba enamorada de él. Pero tal vez él simplemente terminaría siendo como el resto de los hombres de los que ella se había enamorado desde su adolescencia en adelante. Tal vez simplemente lucía bien en la primera impresión y resultó ser peor al examinarlo más de cerca o ya estaba casado. En realidad, ¿Zirou estaba casado? No recordaba si llevaba un anillo en los dedos o no. Pero el hombre había pasado años buscando a su hermana, así que tal vez no lo estuviera. Pero nada decía que no pudiera haberse casado antes de que ella fuera secuestrada o mientras la buscaba. Bueno, si lo fuera, al menos sus papeles lo dirían. También podría comprobar si era el segundo tipo de hombre del que se enamoraría. El tipo que ya tiene pareja. Zirou Emiya, hombre, soltero, edad. Glinda se puso de pie en estado de shock. No, eso no puede ser correcto. Leyó el periódico otra vez, esperando haber leído mal algún número. Zirou Emiya, hombre, soltero, 19 años. Más de una década más joven que ella. Ella está enamorada de un hombre de la edad de sus estudiantes. ¿Qué iba a hacer? No podía enamorarse de uno de sus estudiantes. Y menos si era 10 años más joven.